Buenas tardes, queridos estimados estudiantes. En el día de hoy comenzaremos la cápsula educativa número 2, correspondiente al tema que lleva por título Ciencias y Exploración del Territorio Nacional. Como objetivo de esta clase estaría el reconocer el aporte de las ciencias y las causas y consecuencias de las estrategias de exploración y ocupación del territorio que de ellas derivaron. Es decir, en este caso vamos a hablar de dos grandes ciencias o dos grandes aparatos estratégicos provenientes de las ciencias que ayudaron en este proceso de exploración y reconocimiento del territorio nacional para sacarle el máximo provecho, tanto político como económico, a el territorio que obtuvo Chile después de su independencia. Así que vayamos a ello. Lo primero que vamos a ver, jóvenes, es que las ciencias en sí cumplieron un rol central en dos cosas fundamentales. Lo primero, en el proceso de reconocimiento y ocupación del territorio chileno, como lo había comentado anteriormente, y después en el proyecto de crear una identidad nacional, eh, sobre todo con un tipo de estrategia científica que fueron los censos de población. Entonces, las ciencias en sí incentivaron, como dice más abajito, la creación de diferentes estrategias para consolidar un país soberano y con sentido de pertenencia en sus habitantes, es decir, con un sentido de identidad. Porque recordemos que el territorio chileno, la población que ocupó el territorio chileno después de su independencia, era muy heterogénea étnicamente, ¿ya? Existían diferentes identidades dentro del territorio, indígenas, españolas, criollas, algunos afrodescendientes. Por lo tanto, era importante saber qué tipo de identidades existían en el territorio para proyectar una identidad nacional sobre ellos, para que todos tuviésemos una misma identidad, una misma cultura. Y también para consolidar la soberanía política y económica de este territorio, que como les decía en la cápsula educativa anterior, cuando hablamos del proceso de exploración del territorio nacional, ese era uno de los grandes problemas eh, de nuestro territorio, que era tan extenso, había tan poca población y se conocía tan poco de él, que era muy difícil ejercer soberanía sobre todo el territorio chileno. Y estas estrategias científicas obviamente ayudaron a ejercer esta soberanía política, económica, social. Entonces, las dos grandes estrategias científicas que se ocuparon para poder ejercer estas dos cosas, ¿ya? Soberanía y proyectar un sentido de identidad común, la identidad chilena, fueron los censos de población y las misiones científicas, ¿ya? Y son esas dos estrategias sobre las cuales vamos a profundizar a continuación. Obviamente existen otras estrategias más, pero estas fueron las más fundamentales para consolidar nuestro territorio, consolidar nuestra soberanía sobre nuestro territorio y también para consolidar una identidad nacional. Entonces, vamos, perdón. La primera estrategia científica de la cual vamos a hablar son los censos de población, ¿ya? Los censos de población, si bien fue una práctica que surgió en periodo colonial, ¿ya? Como sale acá, ¿ya? Si bien surgió en periodo colonial, tuvieron una especial relevancia durante la época republicana. ¿Por qué? Debido a dos grandes cosas. La primera, debido a la necesidad de tener información certera sobre la población chilena, es decir, quiénes habitaban Chile. ¿Eran realmente chilenos o eran indígenas, españoles, afrodescendientes, mestizos, mulatos? Necesitamos saber bien qué población, qué identidad tenía esa población para poder ir generando diversas estrategias para generar un proyecto nacional, un proyecto de identidad nacional, ¿ya? Que las personas que vivían en este territorio se identificasen con Chile, ¿ya? Con el Estado chileno y no con otras identidades eh, diferentes. Y la segunda causa de por qué los censos de población tuvieron mucha importancia durante la época republicana fue por la necesidad de elaborar estudios
para favorecer el desarrollo nacional. Y cuando hablamos de desarrollo nacional no estamos hablando solamente de un desarrollo económico, ¿ya? Sino que también de un desarrollo político, administrativo y de un desarrollo social, cultural. Tengamos en cuenta que eh, a los indígenas en este tiempo se les reconocía como seres o personas bárbaras, es decir, sin conocimiento de la civilización, de la cultura, de la educación. Por lo tanto, el desarrollo nacional se ve en diferentes ámbitos y no solamente desde una perspectiva económica o política, sino que también cultural, social, entre otras. Dentro de esta lógica se crearon dos elementos súper importantes para consolidar los censos de población como una estrategia científica para consolidar nuestra soberanía sobre el territorio y para consolidar nuestro proyecto de identidad nacional. La primera de ellas fue la promulgación de la ley de censos y la segunda fue la creación de la Oficina de Estadísticas, ¿ya? Ambas se promulgaron en 1843. Y ahora, a continuación, vamos a ver básicamente cuál era el objetivo de estos ambos proyectos o leyes. Ya vamos a ver cuál era el objetivo de las leyes de censos, la ley de censo, perdón, y cuál era el objetivo principal de la Oficina de Estadísticas para que vayamos comprendiendo cómo estas estrategias científicas lograron ayudarnos a tener información certera sobre la población chilena y a favorecer un desarrollo nacional, no solamente desde una perspectiva económica, sino que también desde una perspectiva cultural, social y también política, cuando más que nada con temas administrativos, cómo vamos a administrar la política en Chile para que ésta sea efectiva en el territorio y ayude a nuestro desarrollo. Vamos. Primero, bueno, acá tenemos el artículo 2 del decreto número 18 en relación a la creación de la Oficina de Estadísticas, ¿ya? Este artículo nos dejaba sobre claro cuáles iban a ser las principales funciones u objetivos de la Oficina de Estadísticas, que era la siguiente. Y dice así el texto. El objeto de las operaciones de dicha oficina será el exacto conocimiento sobre el aspecto físico de la República, su situación, su extensión, división, confines, clima, calidad de terrenos, productos, montañas, bosques, puertos, y ríos. ¿Ya? Es decir, la Oficina de Estadística se va a encargar más que nada del tema de conocer el territorio para ver cómo podíamos generar que la población que existiese en el territorio se desarrollase. Si conocíamos dónde habíamos ríos, nos podíamos ubicar ahí y desarrollar tareas que se beneficiasen a través de los ríos, ¿ya? Cuáles eran los territorios más habitables, cuáles no lo eran tanto, en qué territorios, perdón, íbamos a poder ejercer más la agricultura, en cuáles no, entre otras cosas. Una de las principales cosas que proyectó o fomentó la Oficina de Estadísticas era esto, la creación de mapas, ¿ya? De pequeños planos para ir viendo cuáles eran la calidad de los terrenos y básicamente cómo se iban dividiendo esos terrenos, ¿ya? Cuál era la población que existía, cómo, cómo, se, cómo se ubicaba la población. Acá tenemos un pequeño mapa de una ciudad, de un territorio un poquito más rural, con pocos habitantes, ¿cierto? Más ligado al tema de la agricultura. Acá tenemos otra imagen que sale de estas oficinas de estadísticas, donde se va viendo cuál es básicamente la distribución más exacta de la población, cómo están construidas las casas, si la población es más campesina, más rural, perdón, más campesina o más urbana, entre otras cosas. ¿Ya? Acá tenemos el tema de la oficina de estadísticas, porque también es importante trazar caminos. Si veíamos cuál era nuestra división de territorios, cuál era la extensión del territorio, podíamos generar también una mayor eficacia al momento de planificar rutas comerciales, rutas a través de las cuales las personas se podían movilizar.
Acá también tenemos otro plano en este caso sería un plano un poquito de una ciudad un poco más eh, urbana, con mucha más población. Y ahí tenemos una imagen que nos refleja cuál es la población que se desenvolvería en en esa ciudad y cuál sería el tipo de construcción de esa población, ¿cierto? Y después tenemos el artículo 2 de la ley de censos, que también nos detalla cuáles van a ser los principales objetivos o en qué se va a centrar los censos. Y sería lo siguiente. El censo se tomará asentando, es decir, describiendo, detallando el nombre y apellido de cada persona, su sexo, estado civil, edad, su profesión o industria u ocupación ordinaria, es decir, si teníamos alguna profesión o algún oficio, lo que fuera en la actividad económica que nos desarrollásemos, iba a ser importante que dijésemos qué hacíamos, ¿ya? Si éramos abogados, si éramos científicos, si éramos panaderos, si éramos vendedor de dulces, fuera lo que sea, si fuésemos agricultores, entre otros. La circunstancia de saber o no leer y escribir, importante sobre todo para el tema político de las elecciones, ¿cierto? Porque habíamos dejado detallado o habíamos dado cuenta que la Constitución de 1833 decía que uno de los principales requisitos para poder votar era saber leer y escribir. Si no sabías, simplemente quedabas afuera, no podías votar, a pesar de que cumplieses con todos los otros requisitos. Su nacionalidad, ¿ya? Porque era importante, como les decía anteriormente acá, no solamente habían o existían chilenos, después de que se creó cada república latinoamericana, o después de la creación de cualquier otra república alrededor del mundo, no necesariamente la gente que queda o la población que queda dentro del territorio de una república en específico va a identificarse con esa nacionalidad o con ese estado. En este caso teníamos personas mapuches que se identificaban con el Estado mapuche, teníamos otros pueblos originarios que se identificaban con su pueblo y no con Chile, teníamos probablemente españoles que también se identificaban más con España y con la corona española que con las autoridades chilenas, entre otras cosas. Por lo tanto, era importante saber de qué nacionalidad o a qué entidad pertenecía cada persona que habitaba nuestro territorio. El defecto o inhabilidad física o moral que tuviese, ¿ya? Es decir, si tenía alguna problemática física que le impidiese trabajar o una imposibilidad moral que le impidiese ejercer cargos públicos o votar, entre otras cosas. ¿Ya? Y ahí, como dice más abajito, expresado si le impide ganar la subsistencia con trabajo personal, para saber cuál era la cantidad de mano de obra activa que teníamos. Acá como sale en esta primera imagen, básicamente entonces lo que trataban de hacer los censos de población era identificar en amplio espectro cuáles eran las personas, o cómo se podía describir o cómo se identificaba toda la población que existía dentro de nuestro territorio. ¿Ya? A qué se dedicaban las mujeres, cuál era su identidad, su estado civil, lo mismo con los hombres. ¿Ya? Tratar de detallar cómo era nuestra población para también ejercer estrategias de desarrollo cultural, desarrollo social. Lo importante acá era ir sabiendo, como les vuelvo a comentar, a qué tipo de identidad teníamos nosotros, si éramos personas de campo, si éramos personas de ciudad, si éramos campesinos, si éramos agricultores, si éramos cosechadores, entre otras cosas, a qué nos dedicábamos, a qué identidad nos sentíamos más identificados, ¿ya? Si era más a la identidad campesina, más a la identidad indígena, más a la identidad aristocrática, y también cuáles eran nuestros oficios, ¿ya? Generalmente en esta época el tema de las profesiones era muy, muy escaso, por lo tanto lo que más trataba de averiguar los censos de población eran cuáles eran los oficios que se desarrollaban en nuestro país, como el oficio de heladero, que es el primer personaje que está acá, si me dejan. ¿Ya? Ahí tenemos un heladero de la época. Si éramos un higuero, que esta persona que está acá, que es una persona que vende higos, el higuero. Si éramos una persona que vendíamos diferentes artículos artesanales, así como la artesanía,
perdón, pulseras artesanales que se venden hoy en día, o si éramos un dulcero, una persona que iba por las calles de diferentes ciudades vendiendo diferentes tipos de dulces, ¿ya? Dulces de la época. También importaba saber si trabajábamos en el campo, en qué trabajábamos, en qué tipo de industria, ¿ya? Si era la industria vitivinícola de la uva, si era la industria de otros tipos de cultivos agrícolas. Era súper importante ir sabiendo esas cosas para el Estado. Si vivíamos en zonas más costeras, saber cuánta población se dedicaba a la extracción de productos marítimos, entre otras cosas, ¿ya? A la carga de productos, a la venta de productos, quienes se insertaban dentro del mar a sacar los productos, cualquier cosa relevante a a los diferentes oficios que se practicaban en la época, a los diferentes trabajos. Y ahí hay otro oficio, otra instancia que también eran las chinganas, ¿ya? Que son así como el antepasado de las actuales fondas para el 18 de septiembre. Después tenemos el hecho de que estos censos de población, esta estrategia científica, ¿cierto?, ayudó a generar diferentes estrategias para el desarrollo de la población y vamos a revisar las siguientes consecuencias. Ya tenemos que los censos de población se deben a diferentes causas, a las causas de a diferentes necesidades, la necesidad de conocer la población. Entonces, vamos a pasar a revisar cuáles son las principales consecuencias de la aplicación de los censos de población. La primera fue que los censos de población permitieron identificar la escasez de población en ciertos lugares. Es decir, bueno, el Estado conoce que en ciertos lugares hay poca población, por lo tanto va a tratar de incentivar eh, migración o inmigración dentro de ese territorio. Es decir, le va a decir a algunos chilenos de otras zonas donde hay más población, bueno, te ofrecemos tales cosas, tales beneficios para que tú te vayas a vivir a esta parte del país. Y lo mismo hacían con los extranjeros. Mandaban delegados a otros países a buscar personas que se quisiesen venir a vivir acá, con la condición de darles ciertas regalías, ciertos beneficios. Segundo, los censos de población permitieron identificar la existencia de importantes zonas deshabitadas. ¿Y qué pasaba con eso? Lo mismo que le decía en la clase anterior y con el punto anterior, el Estado trataba de incentivar la inmigración sobre ese territorio. Bueno, la zona está despoblada y como necesitamos ejercer soberanía, es decir, que haya presencia de, entre comillas, chilenos en este territorio, vamos a incentivar la inmigración de personas a este territorio. Vamos a sacar personas de territorios o partes donde hay mucha población o una población un poquito más grande y los vamos a trasladar a esta otra parte del país con ciertos beneficios. Tercero, los censos de población también permitieron al Estado desarrollar políticas para una ocupación efectiva del territorio. Es decir, para desarrollar políticas de poblamiento de territorios, políticas de desarrollo social, económico del territorio y de desarrollo político administrativo. Es decir, en tales zonas vemos que hay tal cantidad de población, pero no hay ni escuelas, pero no hay tampoco ningún departamento administrativo del Estado. Ya, por ejemplo, no hay oficinas del Estado donde dejemos encargados públicos para que nos vayan informando cómo se va desarrollando la población, cómo se va desarrollando económicamente la ciudad, qué provecho económico le podemos sacar a la ciudad y a la población, entre otras cosas. Cuarto, los censos de población permitieron establecer los criterios de representatividad política. ¿Por qué? Porque básicamente, y hasta el día de hoy, la cantidad de políticos que existen, ¿ya? De representantes políticos, se deben a la cantidad de población que hay en determinadas partes del país, en determinadas ciudades. Si el municipio es más pequeño, va a poder tener menos concejales que un municipio más grande. Por ejemplo, un municipio rural generalmente tiene mucho menos concejales que un municipio urbano, sobre todo con municipio de
la región metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población chilena. ¿Ya? Es decir, si sabíamos que, por ejemplo, en Chile existían, en el censo de X año, existían 1,5 millones de personas, íbamos a poder dar cuenta que necesitábamos, por ejemplo, 300 representantes políticos, porque no sé, cada 50.000 habitantes necesitábamos un representante. Por eso, estos censos de población permitieron establecer los criterios de representatividad política, es decir, de poder pensar y establecer cuántos políticos, cuántos representantes políticos necesitábamos para poder ejercer soberanía política y administrativa sobre nuestro territorio. Otro punto importante, quinto, los censos de población permitieron crear un aparato administrativo que le permitiera hacerse presente a lo largo del país, lo mismo que le decía anteriormente. Si veíamos que había una ciudad más o menos grande con una buena cantidad de población y no había ninguna oficina administrativa del Estado, ya sea una alcaldía, no sé, por poner algún ejemplo actual, una alcaldía o alguna consejería, a través de los censos de población íbamos a saber que era necesario colocar alguna oficina administrativa del Estado en esa ciudad, ¿ya? Para poder ejercer mejor este tipo de soberanía, para que las personas supiesen que el Estado al menos se preocupaba de atender ciertas necesidades de la población a través de estas oficinas políticas. Y sexto, los censos de población también permitieron implementar programas educacionales. ¿Por qué? Porque no era lo mismo generar un programa educacional en la zona norte del país, ¿ya? Donde había mayor cantidad de población indígena, donde había población indígena, por ejemplo, en mar atacameña, que se podían identificar tanto con los chilenos, como con los peruanos, como con los bolivianos, porque tenían frontera con esos países, a implementar un programa educacional en las zonas más centrales, como Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Concepción, porque obviamente las personas que vivían en ese territorio se iban a reconocer más como chilenos. Por lo tanto, no era tan importante darle énfasis, no era tan urgente darle énfasis a la identidad nacional dentro de los programas educacionales. Una de las cosas importantes que generó los censos de población fue que, a través de ellos, los programas educacionales de los territorios donde había más población indígena se centraron más en este fortalecimiento de la identidad nacional. Le decían, bueno, ustedes en sí pertenecen al Estado de Chile, por lo tanto tienen que identificarse como chilenos, tienen que fomentar la identidad chilena, no solamente la identidad indígena, ustedes no son tan indígenas, sino que son más que nada chilenos. ¿Ya? Eso era una de las cosas importantes que produjeron los censos de población. Ahora nos vamos a las llamadas misiones científicas. Y vamos a ver lo siguiente. Las misiones científicas en sí, como les comento acá, fueron expediciones realizadas por científicos, obviamente, naturalistas y exploradores europeos. Casi todos los científicos que vinieron a explorar el país eran europeos, ¿ya? Porque ahí había un mayor desarrollo intelectual sobre temas científicos que le interesaban al país, sobre temas geográficos, sobre temas económicos, temas administrativos, entre otras cosas. Y estas misiones científicas tuvieron especial relevancia durante la época republicana, debido también a dos grandes necesidades que se convierten obviamente en causas. La primera necesidad fue la necesidad de conocer las características físicas y geográficas del territorio. Y la segunda necesidad fue la de conocer, las riquezas y recursos que poseía el territorio chileno. Es decir, no solamente ejercer soberanía territorial, sino que también ejercer soberanía política, conocer nuestro territorio. ¿Para qué? Para poder explotarlo de la manera más eficaz posible. Saber que en tal territorio era mejor plantar X producto y en otro territorio plantar otro tipo de producto, que los territorios del norte eran más propicios para la explotación minera y no para la agrícola, entre otras cosas. Durante la época republicana, estas misiones científicas lograron mayor relevancia, ya que según los intelectuales y políticos de la época, el estudio del territorio servía para encontrar riquezas y satisfacer las aspiraciones científicas de toda sociedad moderna, ¿ya? Y ahí está uno de los grandes
porqués o argumentos por los cuales se puede saber que las misiones científicas cobraron mayor relevancia durante época republicana. Ahora vamos a ver básicamente lo siguiente. Como les comentaba en la clase anterior, en la cápsula número 1, cuando hablaba sobre el proceso de exploración del territorio nacional, las misiones científicas fueron también uno de los elementos científicos, una de las estrategias científicas que más nos ayudaron a complejizar los mapas que existían de nuestro país, ¿ya? Los mapas regionales o los mapas generales, mapas físicos, mapas geográficos, mapas de población, entre otras cosas, ¿ya? Para así pasar a tener un mapa de esta calidad, ¿ya? De este tipo, a un mapa de este tipo, más complejo, detallando básicamente de manera lo más precisa posible la cantidad de ríos que existían, cuáles eran las ramas o los cauces de cada río, ¿ya? Dónde desembocaban en el mar, cuáles eran las zonas más vegetativas, cuáles no. Por eso fueron importantes las misiones científicas. Otra cosa importante a aclarar es que las misiones científicas se desarrollaron bajo dos aleros de financiamiento. El primero fue de financiamiento o impulso estatal y el segundo de financiamiento o impulso privado, ¿ya? Por eso hay que tener en cuenta que fue una de las estrategias científicas más importantes en la época, porque no solamente fue promovida por el Estado, sino que también por científicos que a través de, querían realizar trabajos de reconocimiento científico en diferentes partes del mundo, y Chile no fue la excepción, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos dos grandes científicos que fueron financiados por impulso estatal, que fue Claudio Gay e Ignacio Domeyko. El primero hizo un catastro de especies naturales dentro del territorio, y el segundo investigó las riquezas minerales de nuestro territorio, sobre todo en la zona norte del país. Y del impulso privado tenemos a dos grandes representantes, que sería Carlos Lambert, que descubrió el potencial minero del norte chico del país, y Charles Darwin, que también realizó observaciones geológicas y de especies naturales dentro de nuestro territorio, sobre todo enfocado más en la zona sur, en lo que se reconoce como la Patagonia chilena y argentina actualmente. Entonces, importante reconocer que las misiones científicas no solamente se desarrollaron gracias al impulso estatal, sino que también se beneficiaron del impulso privado, de científicos que querían salir a reconocer diferentes partes del mundo para poder desarrollar trabajos personales. Ya. Acá tenemos, por ejemplo, un, un texto que nos habla del objetivo de los viajes o de las misiones científicas que estableció Claudio Gay, el científico que fue financiado por el Estado chileno, y nos dice lo siguiente. De acuerdo con el contrato, de acuerdo con el contrato firmado, Claudio Gay, quedó obligado a hacer un viaje científico por todo el territorio de la República con el objetivo de investigar la historia natural de Chile, su geografía, geología, estadística y todo aquello que contribuyera a dar a conocer, los productos naturales del país, su industria, comercio y administración. Para que se den cuenta lo importante que eran las misiones científicas. No era solamente como mandar a alguien a identificar qué cosas había en cada territorio, sino que también cómo podíamos administrar eso, cuáles eran las mejores rutas de comercio para poder desarrollar para poder explotar esos productos, cuáles eran la industria que existía en el territorio para ver si era propicio o no para comercializar, para explotar, entre otras muchas cosas. ¿Ya? Por eso ahora es súper importante. Acá, por ejemplo, tenemos una fotografía, una pintura realizada por Bedwell, que también fue un científico, y que salió a recorrer básicamente todo lo que tenía relación con el Estrecho de Magallanes para reconocer la historia natural del Estrecho de Magallanes. Cómo se podía ver el estrecho, cuáles eran las especies naturales que existían en el Estrecho de Magallanes, entre otras cosas, y en la Patagonia. Ya a través de las misiones científicas salieron estas imágenes a través de las cuales las personas de la época pudieron tener conocimiento de cómo era el Estrecho de Magallanes,
si se podía navegar o no, si tenía algún beneficio económico o no, y si era importante generar una administración política del territorio. Y acá tenemos un mapa de ilustración realizado por Rodolfo Amando Filippi a partir del viaje que realizó al desierto de Atacama entre 1853 y 1854. Se dan cuenta que también es un mapa súper detallado de donde básicamente lo que buscaba este viaje era reconocer el, el potencial minero que tenía el territorio. Y acá lo que hizo este científico fue viajar por todo el desierto de Atacama e ir realizando esta infografía, este mapa, estas ilustraciones, para que el Estado chileno conociese cuál era la mejor o tuviese conciencia de cuál era la mejor forma de explotar el territorio, ¿ya? Y después, al igual que con el tema de los censos de población, las misiones científicas también tuvieron consecuencias, ¿ya? En este caso son solamente 4. La primera fue que permitieron conocer las características físicas y geográficas del territorio nacional. Por ejemplo, antes de las exploraciones científicas al desierto de Atacama, los chilenos no tenían este conocimiento tan detallado del desierto. ¿Cuál era la forma geográfica del territorio? ¿Ya? Donde habían, por ejemplo, montañas, cordillera de la costa, cordillera de los Andes, ¿cierto? ¿Cuáles eran los territorios más propicios, cercanos al mar, más propicios para establecer, por ejemplo, un puerto, entre otras cosas importantes? Conocer las riquezas y recursos que poseía todo el territorio, saber en qué territorio era más propicio explotar X materia prima y en cuál no, ¿ya? Porque de esa forma podíamos generar un mejor y más eficaz desarrollo económico de nuestro país. Tercero, crear estrategias para ocupar de forma efectiva política y económicamente el territorio, ¿ya? Saber si realmente era propicio para poder poblar el país en la zona norte, o la zona sur, o la zona extremo sur o austral. ¿Qué cosas o qué provecho económico le podíamos sacar al norte? ¿Qué provecho económico le podíamos sacar a la zona centro? ¿Qué provecho económico le podíamos sacar a la zona sur? Y por último, satisfacer las aspiraciones científicas de la naciente república, es decir, básicamente por la idea de progreso. En esta época comienzan a hacer la llamada idea de progreso indefinido, que nos dice que básicamente mientras más desarrollo material tengan las naciones, mejor desarrollo intelectual podrían ir generando. Por lo tanto, el progreso es infinito siempre y cuando incentivemos el tema de las ciencias o el desarrollo científico y económico dentro de nuestros territorios, dentro de nuestro estado. Por lo tanto, básicamente, jóvenes, eso sería la clase de hoy. La cápsula número 2, referente a las ciencias y exploración del territorio nacional. Por lo tanto, cualquier duda o consulta que tengan, ya saben, me pueden comunicar a través de mi mail o a través del foro que dejaré abierto en la página web. Eso, sin más que decir y esperando nuevamente que todos se encuentren súper bien junto a sus familias, nos vemos en la próxima cápsula educativa.